de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Paz a vosotros. Por favor, hermanos, sean tan amables de ocupar su lugar. No les pregunto cómo están porque se escucha en su alabanza, se escucha en su gozo, se denota la alegría en su rostro, hermanos, y en su corazón. ¿O me equivoco, hermanos? ¿Hay alegría el día de hoy en la iglesia de Dios? Y es momento, hermanos, también de estudiar palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Isaías, hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Este capítulo en especial y en particular, hermanos, es un capítulo que tiene una promesa para cada uno de nosotros, hermanos. Es un capítulo con promesa en su último versículo. Con promesa para cada hijo de Dios, con promesa para aquel hermano que se siente cansado. Si pone su vista en la palabra de Dios, dice que nos vamos a encontrar con una promesa. Dice, Él le da nuevas fuerzas al que está como, hermanos. Él levanta al que está caído. Él fortalece al que no tiene ánimos. El verso 30 nos dice, los mancebos se fatigan. ¿Y qué pasa, hermanos? Mas los que esperan, hermanos, mas los que confían en el Señor, tendrán, ¿qué, hermanos? Nuevas fuerzas, ¿como qué? Como el águila. Esta es la promesa para usted, para nosotros como hijos de Dios. Dice, levantarán sus alas como ¿qué? Águilas. El águila, hermanos, es el ave que más alto vuela, que alcanza la mayor altura más que cualquier otra ave en el mundo. ¿El por qué, hermanos? Es porque sabe extender sus alas lo más que puede cuando viene una corriente de aire a su favor y la aprovecha y la utiliza como impulso, hermanos. Y créanme, hermano, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un porqué, tiene un significado. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios a través de este ejemplo? Nosotros, hermanos, o nuestro Dios, hermanos, quiere que lleguemos a lo más alto, nos quiere elevar a lo más alto, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Extender nuestras alas y dejar que ese viento, hermanos, ¿qué haga? Nos levante y nos haga llegar lo más alto posible. Es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos podemos deleitar también en estos ejemplos y que podemos decir que nuestra fuerza tiene límites, hermanos, pero la fuerza de Dios, hermanos, ¿tendrá algún límite? Y si nos dejamos moldear como esas águilas, no tendremos ningún límite tampoco nosotros. Y dice este capítulo, levantará al cansado. ¿Estamos cansados, hermanos? Dice al cansado de espíritu. Nos dice que vamos a renovar las fuerzas cuando las ponemos en el lugar correcto. ¿Qué quiere decir? A veces, hermanos, puede haber ocasiones en las que quizás nos apoyamos un poquito de más en aquella persona o en aquellas personas o en aquellos lugares equivocados, personas equivocadas o lugares equivocados. Y nuestro Dios nos lo hace saber en el versículo 23 de este mismo capítulo. Nos vamos a dar cuenta que cuando Dios le quiere dar las fuerzas al cansado, en este versículo le indica una fuente de cansancio: haber confiado en quien no tenía que haber confiado. Versículo 23, pongamos la vista todos juntos. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. La pregunta aquí en el 25, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el Santo. Versículo 17, mismo capítulo. Como nada son todas las gentes delante de él,
y en su comparación serán estimadas en menos que ¿qué, hermanos? Que nada. Menos que nada, y en lo que no es. Un hermano voluntario que me ayude con una última lectura, versículo del 6 al 8 de este mismo capítulo, por favor. Rápidamente, hermanos, que es un micromensaje. Amén, hermano. Pues que decían, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir de voces? Toda carne y hierba y toda su gloria como flor del campo. Al 8. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Secase la hierba, caese la flor, mas la palabra del Dios de nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es tan clara, hermanos, y hoy Dios nos quiere decir algo. Si tus planes, hermanos, los estás poniendo en un gobierno, si tus planes los estás poniendo en una nación, en una persona, en un ahorro, en un dinero, los planes de la tierra, hermanos, para Dios son reducidos a ¿qué? A nada, son vanos. A nada. Son vanos. Dice, el hombre en su carne es como aquella flor que se marchita. Y en cierto es la naturaleza del humano. Se refiere a morir, hermano. Pero el que confía en la palabra de Dios, hermano, pone su confianza en el lugar correcto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Y vamos a tocar un poco el ejemplo de Israel. El pueblo de Israel cometía el error en aquel tiempo, cuando se veía asolado y amenazado por naciones que lo rodeaban y que buscaban intimidarlo y atacarlo. Se veía tentado en su pensamiento a querer regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque eran más poderosos en armamento, porque eran más poderosos en milicia quizá. Pero Dios levanta al profeta Isaías en esta época con un propósito, hermanos, que es decirles una y otra vez: no pongan su confianza en el lugar equivocado. Egipto no es la solución, porque van a terminar cansados. La pregunta aquí es traerla a nosotros, hermanos. ¿Estamos cansados espiritualmente hoy? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Será como el pueblo de Israel en ese momento? Dios le dice a Israel: yo te voy a guardar, y los guardó, hermanos. Y cuando desobedecen y se olvidan de Dios, nuestro Dios también les dice: voy a permitir que sean invadidos, pero cuando hayan aprendido la lección, yo mismo los voy a tomar y los voy a liberar. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Lo cumplió nuestro Dios? ¿Nuestro Dios cumple su palabra? Sí. Amén. Somos benditos, hermanos, cada uno de nosotros, cuando ponemos la fe en lo que Dios dice en su palabra, cuando tenemos esa confianza en Él. Y no en hombres, hermanos, y no en naciones, y no en gobiernos, y no en personas, en aquel hombre o en aquella mujer, sino que toda la confianza, ¿para quién debe ser, hermanos? Todas sus fuerzas, ¿para quién debe ser, hermano? Para nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que nuestro Dios nos quiere decir algo, hermanos. Si a día de hoy quizá alguno entre nosotros se encuentra cansado espiritualmente hablando, nos quiere decir algo. Que lo sigamos haciendo como hasta el día de hoy. Que pongamos toda nuestra adoración, hermanos, únicamente en nuestro Dios. Que nada ni nadie, hermanos, que ninguna otra persona, que ningún otro negocio, hermanos, se apodere de ese lugar, de ese pedestal en el cual únicamente tiene que estar nuestro Dios, hermanos. Porque qué peligroso, hermanos, es que pensemos de esa manera y lleguemos a poner a alguien en ese lugar. Y miren lo que dice Dios a esas personas que hacen estas cosas. Versículo 18 y 19 del mismo capítulo 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata.
Hermanos, ¿Israel sabía quién era el Dios? Dios de Abraham, Dios de Isaac, hermanos. ¿Israel sabía quién era ese Dios? Contésteme, hermano. Sí. Pero lo habían olvidado, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Titubeaba, era tentado, hermanos, como iglesia, como miembros de una iglesia. Estamos expuestos, hermanos. Nos puede pasar eso también. Que cuando el enemigo está en la puerta, hermanos, está tocando nuestra puerta con la enfermedad, que está tocando la puerta en lo económico, hermano, quizá. Está tocando la puerta y la desesperanza ya está en el suelo y ya estamos tristes. Puede comenzar a dudar si Dios realmente es quien sostiene la vida. Y esto, hermanos, hace que por consecuencia pongamos a personas, a negocios, a lugares quizá, en donde solamente nuestro Dios debe de estar. Y lo podemos ver en el mundo, hermanos, cómo es que viven, hermanos, y cómo cuando buscan un hálito, hermanos, cuando buscan descansar, cuando buscan tener paz, cuando buscan esa vitalidad, hermanos, van a los ritos, hermanos, van a las costumbres, van a sus tradiciones y van y hacen votos con una persona, hermanos, o quizá, hermanos, van y rezan alguna imagen, hermanos, o como aquel rey Saúl, hermanos, que en su desesperación, que en su angustia, que en su tribulación quería ver a aquel profeta. ¿Y qué pasaba, hermanos? ¿Podía? No podía. Le acuden con una mujer, hermanos. Y pasa mucho, hermanos, en el mundo. ¿Lo ha visto usted, hermano, que pasa eso? La gente en el mundo es tan creyenciera, tan supersticiosa, hermanos. Les voy a contar, cuando entré a trabajar en el nuevo lugar que estoy, hermanos, lo primero que me preguntan después de mi nombre, hermanos, ¿qué se imaginan que fue? ¿Qué religión? Me preguntan, ¿en qué mes naciste? ¿Se imaginan para qué? Precisamente para saber el signo del zodiaco, hermanos. Yo ni siquiera sabía qué signo. Pero me sorprende mucho porque lo veía en la universidad o lo escuchaba en la universidad, y llego a este trabajo donde la mayoría de la gente me dobla la edad, hermanos, y lo tienen en tendencia también. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cada semana están y esta semana voy a tener dinero, me va a ir bien en el amor. Bueno, tienen mucha confianza en eso. Y es tan triste, hermano. Prefieren abrir las páginas de un horóscopo que abrir las páginas de la palabra de Dios, hermanos, y decir lo que el Dios eterno promete. No busquen en donde no se puede encontrar. No busquen en donde te van a dejar más vacío. No le den el lugar a esas cosas que no corresponden, dice nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, dice que no lo vamos a encontrar a través de esas prácticas. No vamos a descansar, hermanos, a través de esas prácticas. ¿Cómo vamos a descansar? En una vivencia plena de la palabra de Dios, viviendo conforme dice la ley. ¿Lo cree así, hermano? No, hermano. ¿Lo cree así, hermano? Amén. El verso 16, hermano, ponga su vista. Vamos a leer algo muy importante. Capítulo 40, verso 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué está diciendo Dios? A ustedes, Israel, que son el pueblo que Dios les ordenó
presentar sacrificios en el altar, ni siquiera eso es suficiente, Israel. Si su fe no está viva, si su fe no está presente, no basta el sacrificio, hermanos, de esos animales. Dios tiene que estar en el primer lugar de su vida. Dios tiene que estar en el primer lugar de sus planes. Entonces, ahí va a encontrar paz. Ahí va a descansar. Y no solo se trata, hermanos, de buenas costumbres, de yo venir a la iglesia y me siento en la primera banca y participo en el ministerio, toco con los músicos y ya. Se trata de vivir plenamente conforme a qué, hermanos? La palabra. Conforme a la palabra de Dios. Se trata de poner a Dios también en el centro de nuestra vida. Y si está cansado, hermano, es porque necesita poner como prioridad a Dios en su vida. Porque Él, hermano, alivia todas las cargas. ¿Qué le dice Dios al que está cansado, hermano? Ciertamente lo veíamos en el capítulo 40. Que le va a dar, ¿qué, hermanos? ¿Nuevas qué? Nuevas fuerzas. Nos está diciendo en la misericordia que Él se compadece de aquel que está cansado, hermanos, de aquel que está en el camino y siente que se va a caer, de aquel que está en el camino o en la vereda y está tambaleándose, hermanos. Nuestro Dios no es como que no nos vea cuando estamos en situaciones difíciles. Nuestro Dios lo movemos cada uno de nosotros a misericordia a través de esas situaciones, porque usted y yo tenemos un Dios que es muy, hermanos, muy misericordioso. Por gracia de Dios, hermanos, estamos hoy aquí. Pero a veces, hermanos, no queremos creer eso. Y le pasaba lo mismo al pueblo de Israel. Vea, hermano, versículo 27. ¿Por qué me dices, oh Jacob, y tú hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó ¿qué, hermanos? Mi juicio. Dios le dijo a Israel: ustedes están dudando de que yo me compadezco de ustedes. Le responde un verso arriba, versículo 26: levanta en alto vuestros ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Se refiere a las estrellas, hermano. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, de su poder. ¿Y de qué, hermanos? Yo digo, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que Él sabe el nombre de cada una de las estrellas, que son ¿cuántas, hermanos? Miles de millones, hermanos. ¿Cuánto más nuestro Dios no va a saber qué es lo que está pasando usted, hermano? ¿Qué es lo que está viviendo hoy usted? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué dudamos que nuestro Dios nos escucha o no? Aunque te sientas lejos, hermano, nuestro Dios dice que si eres del rebaño, Él te va a cuidar con esa delicadeza. Él va a ir por ti, va a sanar tus heridas con esa delicadeza. Él nos dice: yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas, hermano. Dios, hermanos, no se olvida de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir cerrando también este micromensaje. Capítulo 41, versículo del 1 al 4. A una sola voz lo vamos a leer todos juntos. ¿Estamos ahí? Del 1 al 4, hermanos. Dice así: escuchadme, y esfuércense los pueblos, alléguense entonces, amén, estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que se hiciese, entregó delante de las naciones, él se lo enseñará al revés, entrególos a su espada con polvo y a su arco
Dios nos trazó en paz el camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién otro que hizo esto? ¿Quién llama la fructificación del ejercicio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo de los herederos. Amén. Amén. Hoy, hermanos, podemos descansar en estas palabras, hermanos, que nuestro Redentor sigue siendo el primero y el último, y su poder, hermanos, es inigual. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Confiar. Confiar, hermanos. Si está cansado, confíe en nuestro Dios. El propósito es que confiemos en Él, sabiendo que todo lo que hace es para beneficio de quién, hermanos, de los que le aman. Bien, hermanos, este ha sido el pequeño micromensaje que tenemos en esta media tarde. Mi deseo es que Dios les bendiga y que sigan adelante. Paz a vosotros. Nuevamente, hermanos, como le decimos a nuestro hermano Religioso que no tenía fe, Que Dios te bendiga y que siga adelante. bien, hermanos, ¿les pareció hermoso este tema? Amén. La persona, hermano, me guió mucho de este tema. Que Dios bendiga a nuestro hermano organizado, Jonathan. Bien, hermanos, es momento también de seguir parte con nuestra agenda. Para ello le invito a nuestros hermanos